Buenas chicos y chicas, aquí Tinchovas les habla. Básicamente vengo con un pequeño video de recomendación con un juego que, si bien ya tiene su tiempo, que ya salió hace un par de añitos, pero que continuamente está innovando y es un juego que, si tú le das una oportunidad para probarlo, es realmente atrapante. Me estoy refiriendo a Lion. Muchos de ustedes ya lo conocen, otros no. Y bueno, justamente este video más que nada está dirigido para todas aquellas personas que se adentran quizá por primera vez a este tipo de juegos de multiplayer masivo, o también para aquel que ya se aburrió con lo que ya está jugando anteriormente y quiere probar algo nuevo y todavía no se ha animado a bajar este juego. Básicamente, si yo tengo que hablarles de este juego, les puedo decir que es excelente. Desde el punto de vista gráfico, el apartado, si uno presta atención un poco a la parte de la historia, entre el bien y el mal, entre comillas, el juego resulta ser espectacular. Y entonces, yo lo que voy a hablar en este video básicamente es, bueno, aparte de la recomendación, ponerles un poco un pantallazo breve con lo que nos encontramos de cara a este juego, ¿no? Y también va a ser el inicio de una serie de videos que voy a estar subiendo en estos días referidos a este juego, y en donde les voy a mostrar los aspectos básicos que te vas a encontrar dentro del mundo de Ion, así como también de repente algún par de tips que te pueden servir si sos nuevo en esto, a la hora de que tú vayas a levelear y demás. Bien, eso va a estar ya pronto en un par de videos que vamos a estar subiendo en el canal, así que estén atentos a eso. Pero básicamente este video es más una introducción al tema y a una de las preguntas que siempre nos hacemos nosotros cuando nos adentramos a un juego de carácter nuevo para nosotros, ¿no? Nosotros salimos de la rutina de lo que veníamos ya jugando y queremos entrar a otro nuevo, y de repente al principio nos encontramos con esa duda de si realmente esto me va a gustar o no, ¿viste? Y otra duda que siempre surge es el hecho de qué personaje me hago. Una pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué es lo que me elijo? ¿Soy nuevo en esto? ¿Qué me elijo? Bien, acá estoy yo para responderte esa duda. Obviamente lo que yo te vaya a decir puede cambiar un poco en el hecho de si la propia experiencia que vos agarres cuando la estés jugando directamente por ti mismo. Pero quizás esto te pueda ayudar un poquito para tener una clara idea de más o menos qué te puedes encontrar. Bien, como ya te aclaré las dos razas principales, Helios y Asmodeans, ahora paso a explicarte lo que son, digamos, las distintas clases que vos te encontrás. Por un lado tenés a los Templar, son los típicos tanques del juego, esos personajes que usan armadura pesada, y que generalmente se utilizan para entrar en determinadas instancias o para soporte, digamos, de distintos equipos. Si vas con tus amigos resulta ser muy útil, y personalmente te lo digo, tuve la oportunidad de probar por mucho tiempo a lo que es un Templar, y realmente es un personaje excelente en lo que pidas. O sea, sabes que eligiéndote ese personaje vos vas a experimentar algo muy lindo, porque es algo que te vas a sentir útil, pero también, yo que sé, quizá puedes ver otra perspectiva de juego desde un punto de vista no tan agresivo en daño, pero quizá te permita calcular mejor una estrategia para las batallas, ¿no? Sí, lo que te puedo decir con respecto a esta clase personalmente es que es una clase bastante complicada de aprender a manejar si sos nuevo con este tipo de juegos. ¿Qué quiero decir con esto? Quizás al principio, si vos estás acostumbrado a elegirte más una especie de personaje que vaya directo a la pelea y que saque mucho daño, quizás con el Templar te lleves una sorpresa de que es un personaje obviamente más de carácter defensivo. Ya sus skills que le dan defensa o resistencia, digamos, al daño, te lo están diciendo, así como también todas las skills que tiene para curarse la vida, que resultan ser bastante útiles en el PvP. Pero
también el punto bueno del personaje es que quizás si tú lo aprendes a utilizar, puedes sacar provecho de tu situación, porque resulta ser uno de los personajes que en una PvP masivo es de los que queda siempre en último lugar y en pie. ¿Qué quiero decir con esto? Que son de los personajes que tienen más resistencia, obviamente son de los que tienen más vida, entonces eso les ayuda bastante para sacar provecho, y de repente tú puedes ser un factor decisivo en el campo de batalla si aprendes a utilizarlo correctamente y resultas que puedes también proteger a tus compañeros, ¿no? Obviamente en el PvP sos difícil de bajar. La contra es que quizás al ser un personaje más de carácter defensivo, como ya te dije anteriormente, quizás resulta ser un poco más complejo el hecho de que vos te puedas hacer bastante daño. Eso sí, aclaro, no significa que vayas a ser un personaje que no saque nada, que no pegue nada, porque eso es mentira. Acá la posibilidad que el Ion te da es que vos podés utilizar cualquier clase, perdón, de cualquier forma, y si tú le puedes sacar provecho, vas a ver que te va a rendir bien el personaje. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, como te dije, son personajes que van con armadura pesada. Puedes equiparlos con también espada de 2 manos, y o también puedes ir con la combinación de espada de una mano y escudo, o un mazo y el escudo. Eso depende al gusto de cada uno. Yo personalmente, que manejé un Templar, utilizaba dos combinaciones, digamos la espada de 2 manos y el mazo con el escudo, y eso me servía, digamos, en cierta forma para adaptarme a las distintas situaciones que se me presentaban, y con los distintos oponentes que tenía enfrente. Realmente es una clase buena, pero quizás si sos nuevo en esto, como te lo dije anteriormente, te convendría elegir otra cosa o planteártelo seriamente, porque es un personaje que cuesta por sí solo levelearlo, si no conoces más o menos cómo es la cuestión. Bueno, pasando ahora a los gladiadores. Los gladiadores son más el típico personaje guerrero, esos personajes que tienen un daño realmente importante, de esos que infligen, digamos, un cambio. Si te gusta matar, digamos, un gladiador te va a ayudar pila, porque son muy buenos, muy resistentes también. Y también, bueno, son personajes que pueden utilizar lo que se llaman las pol, o digamos el arma que se usa de 2 manos, que está muy buena, la verdad que es muy buena. Con esa arma pegas impresionante, sobre todo si lo equipas bien a tu personaje. Y también puedes utilizar espadas, incluso también resulta ser un personaje no un 100% tanque, pero se puede utilizar para tanquear, porque también puede utilizar lo que es escudo. Y bueno, también usa armadura pesada, que le proporciona gran resistencia. Y estos son también personajes con mucha vida, así que si vos te topas con personajes de esta característica como enemigo, te conviene primero estudiar el panorama y ver qué ventajas puedes tener con este oponente. Para el PvP son muy buenos, realmente son muy buenos, tienen golpes críticos, y al golpear continuamente al enemigo lo puede paralizar, incluso elevarlo por el aire y continuar con el combo, y eso lo hace una bestia. Realmente son muy buenos personajes. Bueno, ahora vamos a la parte de los cleric. El cleric, pues ya su nombre lo dice, son aquellos típicos personajes que curan, tienen todas esas skills de vida y demás que son muy elementales para mantener vivo a un equipo, sobre todo si vas con tus amigos o con quien sea, ¿no? A una determinada instancia. Olvídate de ir a esas instancias si vos no tenés un cleric en el grupo, y sobre todo de esos que sepan curar. Pero voy a recalcar algo importante en este punto con respecto a los cleric, y es que el Ion también te proporciona la posibilidad de utilizar al cleric no solo desde un punto de vista de soporte, sino que también puedes utilizarlo para daño. ¿Qué quiero decir con esto? Son muy buenos personajes para el PvP, pero muy buenos. Si se saben utilizar,
resultan ser bestiales. ¿Por qué? Porque además de combinaciones de ataque, ellos tienen los poderes de curación que los hacen prácticamente inmortales. Si vos vas mal equipado y te topas con un cleric, realmente te va a ser difícil bajarlo, porque el cleric de por sí, con sus habilidades, te va a, digamos, impedir que lo mates. Y si se ve en desventaja, esas skills le van a permitir escaparse de la situación y refugiarse en algún lado. Realmente, como soporte y como PvP solitario son muy buenos, una muy buena combinación, la verdad que es muy bueno. Y bueno, ni que hablar de que si vos te haces un cleric y lo equipas bien, te van a llamar siempre para hacer instancias y para ir contra un boss y conseguir nuevas cosas, ¿no? Realmente impresionante. El Chanter. El Chanter es el típico personaje que también te tira auras, que es más estilo soporte, pero acá lo voy a poner entre paréntesis porque ahora empiezo a explicar otra ventaja también del Chanter. Son esos personajes que te tiran auras que te pueden dar más velocidad para correr, más daño, más defensa, y resultan ser excelentes apoyos si vos estás en una party o en un grupo y te encuentras, digamos, en un PvP. Son excelentes de apoyo, y también son muy buenos personajes para daño. ¿Qué quiero decir con esto? El ser Chanter no te limita tampoco al hecho de que el PvP o las luchas contra otros personajes se te vean en desventaja. No, eso está mal, porque un Chanter bien equipado también tiene la posibilidad de enfrentar a cualquier oponente que se le presente. Obviamente tienes que estudiar primero el campo en el que te encontrás y qué ventajas tenés. Acordate que, bueno, una cosa que tiene de ventaja el Chanter es que tiene también daños que no tienen por qué acercarse tanto al enemigo. Sobre todo sus stuns están buenos, pero también tiene combinaciones peligrosas. Ellos usan el bastón o la staff, que es lo que los caracteriza. Y me faltó decir una cosa volviendo al cleric, antes que me olvide. El cleric, la mejor combinación o una de las armas que suelen generalmente utilizar los cleric es el mazo y el escudo. Bueno, volviendo de vuelta a lo que es el Chanter. Como dije, es un personaje de apoyo, pero que a medida que tú te vas familiarizando un poco con las skills, resulta ser un personaje muy peligroso para enfrentar. Te diría casi tan peligroso como un cleric, porque también tiene skills para curarse, y bueno, y todas las auras que se da a sí mismo también lo ponen en una ventaja relativa si vos no estás bien equipado y preparado para enfrentarlo. Bueno, ahora vamos con los Ranger. Los Rangers serían los tipo arquero, los que usan arco y flecha, valga la redundancia, pero son personajes muy buenos también, sobre todo para utilizar tácticas sorpresa, sobre todo con sus trampas, porque quizás esas trampas, si vos las colocas correctamente, pueden marcar una diferencia en el PvP. Sus stuns con el arco resultan ser importantes, porque depende muchas veces del Ranger si puedes capturar un enemigo o no, porque resulta ser una de las clases más rápidas del juego, sobre todo que tiene uno de sus skills que le da un poder o una velocidad para correr bastante importante, y resultan ser armas mortales entre comillas, porque son personajes que causan mucho daño y son muy rápidos. O sea que si vos no estás preparado realmente como para enfrentarte a un Ranger, se te puede complicar un poco el tema. También son personajes que tienen skills para ocultarse, o sea que eso les hace, pueden pasar por el lado tuyo y tú no te das cuenta, y eso también te puede poner en riesgo si tú no estás preparado, pero resultan ser increíblemente eficaces también, y son buenos colaboradores en una party. Generalmente cuando están en PvP
Y los grupos generalmente incluyen un Ranger, porque necesitan también pegar a distancia, y a veces quizás no mandar todos los personajes al muere, digamos, enfrentamiento directo cuerpo a cuerpo. Realmente es una muy buena clase. Yo también tuve la oportunidad de jugar por mucho tiempo con un Ranger, y es una de las clases que más me gustó también. Me gusta el estilo. Son personajes independientes, quizás no necesitan tanta ayuda como con otras clases de soporte, porque puedes ir a combatir solo si te equipas bien, pero obviamente, como dije, depende de qué tan hábil seas. Pero está, a niveles básicos los Rangers son bastante buenos, sobre todo para levelear, algo que resulta ser tedioso para muchos de nosotros, ¿no? Pero son muy buenos personajes, la verdad que es muy bueno. Bueno, los asesinos. Los asesinos, acá voy a hacer un punto importante y voy a aclarar algo que quizás muchos de ustedes ya lo saben, pero otros no. Al igual que los Templar, los asesinos resultan ser una de las clases más complicadas para manejar en el Iron. Muchos estarán de acuerdo, otros no. Cada uno tiene sus determinados puntos de vista. Pero yo personalmente lo encontré porque yo tuve la posibilidad de probar muchas clases de esto. Y resulta que los asesinos son una clase mortal, porque hay que decir la verdad, cuando tú logras contener, digamos, todos los combos y realizarlos de manera correcta, tenés la posibilidad de matar a un enemigo y ni siquiera el otro te tocó. Eso, la verdad lo tengo que decir, son excelentes personajes, muy buenos, son los maestros del sigilo. La velocidad, al igual que en el Ranger, los coloca en una posición muy favorable si tú lo sabes utilizar. Y obviamente las principales armas, como todo asesino, son las dagas y las espadas. Son personajes de alto daño, pero hacen que su dificultad de manejo para aquel que es nuevo en este tipo de juegos sea elevada. Y cuando digo elevada, es elevada. ¿Por qué? Porque te puede pasar que vos elijas este personaje y te encuentres apretando todos los ataques, los combos y demás, y veas que ni siquiera a un bicho le sacas lo que realmente te gustaría sacarle de daño, y estando tú bien equipado. Y bueno, todo esto depende de los combos que tú realizas y los skills que tiras, el orden que tú los manejas. Realmente son una clase muy complicada de manejar al principio. Una vez que te adaptas y logras sacarle el jugo, digamos, a esta clase, realmente valen la pena, son muy buenos. Pero también hago un punto y aparte y lo comparo con un Ranger. Son personajes bastante débiles si los agarran cuerpo a cuerpo. O sea, si te agarra un gladiador bien equipado, te puede bajar, no va a tener tanto problema. Los asesinos son muy buenos. En el PvP, indispensable, sobre todo para esconderte y utilizar tácticas de aparición sorpresa. Eso los hace realmente armas mortales, porque puedes rodear al enemigo y atacarlo de otro frente, ¿no? Son los que quizás cuentan más a favor con los skills de DPS, que digamos son las skills especiales, y que quizás puedas sacar muchísimo y hacer muchísimo daño, porque realmente si vos querés tener un estilo de personaje más para el daño en grandes cantidades, bueno, el asesino es uno de ellos. Pero yo personalmente, como consejo para ti, no para una persona que ya tenga digamos cierta noción con el juego ni nada, pero para el que recién empieza, yo te diría que el asesino que lo estudiaras primero, buscaras de repente si te gusta realmente, o consultarle a alguien que sepa y que te pueda orientar más en el juego, porque una cosa es lo que te dicen las guías y otra es lo que tú te ves en la experiencia propia de juego. Y bueno, y finalmente vamos a tener las dos últimas clases, que para mí también resultan ser unas espectaculares, cualquiera de las dos. Pero vamos a empezar con una de ellas, que es el Sorcerer. El Sorcerer es el mago del juego. Pero cuando digo el mago, es el mago. ¿Por qué? Porque tiene las skills de daño y de las que dan más daño en el juego.
Si tú lo equipas bien a un Sorcerer, vas a hacer un monstruo, no te para nadie. Vas a pegar, por decirlo así, asquerosamente. Porque tienes un daño a distancia con tus hechizos, un casteo que si lo sabes utilizar, no te van a agarrar. La gran desventaja es que tienes una pequeña cantidad de HP, pero bueno, eso se puede ir balanceando a medida que vos te vas equipando correctamente, ¿no? Y bueno, los Sorcerer también son excelentes personajes para levelear en low level y resultan ser indispensables para realizar instancias y de PvP en grupo. ¿Por qué? Porque al ser los personajes que más daño sacan en el juego, vos tenés, digamos en cierta forma, un dominio más a tu favor si te encuentras con otra clase de frente. Obviamente va a depender de que también te muevas, ¿no? Porque como bien digo, todas las clases son buenísimas para el PvP, pero hay que saberlas usar, porque si no te pueden pasar como un trapo por el piso. Pero realmente el Sorcerer es uno de los personajes que vale la pena también probar. Yo diría que si fueras por primera vez entrando al juego, yo te diría que te hicieras o un Ranger, o un Sorcerer, o un Gladiador. Digamos, como esas tres clases básicas que yo personalmente te recomendaría que te hicieras. Si sos más experimentado, bueno, o que tienes cierta noción con este tipo de personajes en otros juegos, bueno, bienvenido a probar cualquier otro, ¿no? Pero realmente yo te recomiendo personalmente esas tres. Y finalmente, me olvidé de decirles que el Sorcerer, el arma principal, bueno, pueden ser dos, pero generalmente, o a mi gusto personal, utilizo más el Orb. El Orb va, digamos, le da más daño, dependiendo obviamente cuál te equipes, pero también puedes utilizar lo que es el libro mágico, que te da también casteo y daño. Pero bueno, eso va en cada uno y obviamente va al estilo de qué es lo que te gustaría más equiparle a tu personaje. Como bien te digo, esto es más que nada para darte un pantallazo básico de las clases y que vos después en la realidad, en la experiencia, elijas el que más te guste y lo adaptes a tu forma de juego, ya sea de forma de ayudar, o sea, de forma de personajes de soporte o más el estilo tirado de daño o PvP. Bueno, y finalmente la última clase del juego es el Spirit Master, o digamos aquel invocador de espíritus, que son la clase dentro del juego que se caracteriza por eso, ¿no? Por tener ese poder de crear monstruos, ya sean tierra, de fuego o viento, para darles un ejemplo, y sumonearlos para que esas bestias combatan a tu lado, digamos. Y lo bueno de este personaje es que además de utilizar los summon, tiene skills propios, resultan ser desde el punto de vista personal también, un personaje bastante tedioso si tú lo tienes de contrario. ¿Por qué? Porque en un PvP masivo también lo que sucede es que este personaje tiene muchas skills de venenos o de daños, que también las puede esparcir a todos aquellos que se encuentren alrededor, y les va poco a poco desgastando la vida. Y tú dirás, ¿qué ventaja me da eso? Y bueno, que si vos tenés un enemigo que está siendo debilitado por tus compañeros y logra huir, si tú le lograste colocar la skill de veneno o de daño, puedes incluso ganarte esa kill porque le pudiste bajar toda la vida tú con ese poder. Es una clase muy pero muy buena, incluso se la puede utilizar para tanquear, aunque depende acá, sí, realmente tendría que resaltar que depende mucho también qué tan bueno seas manejando un Spirit Master, porque tanquear con ellos es bueno, pero también es muy complicado porque tenés que tener coordinación con tu equipo. Bueno, tiene las 4 mascotas principales, cada una de ellas tiene una habilidad diferente y vas a tener que elegirlas dependiendo de la situación a la que tú te enfrentes, o qué enemigos, digamos, tienes a tu alrededor.
son, como te digo, excelentes, algo complicados de manejar. Yo diría sería, digamos, la segunda más compleja después del asesino, pero que resultan ser muy útiles estos personajes, muy útiles. Y bueno, básicamente para darte un pantallazo sería eso. Obviamente, como te dije anteriormente en el video, la experiencia que vos vayas a agarrar en este juego puede ser totalmente distinta a lo que yo te estoy hablando. Yo te lo estoy hablando más desde una perspectiva personal, algo que yo me encontré cuando me sumergí a este juego. Y bueno, cada uno tiene, como bien dice, distintos ojos, ¿no? Para apreciar las cosas. Pero bueno, como te dije al principio, este video más que nada es una recomendación de lo que es este juego. Para darte un pantallazo que es a la duda de lo que es lo que te tenías que elegir cuando arrancas a jugar. Y bueno, y más adelante en estos días voy a estar subiendo un par de videos en los cuales te voy a mostrar qué es lo que te encontrás en el punto de vista inicial, y vamos a ir poco a poco adentrándonos en el mundo. Te voy a enseñar todos los conceptos básicos para que vos arranques a jugar y tengas cierta noción in-game, digamos, de lo que se trata el juego, ¿no? Así que estate atento. Si te gustó este video, lo que estoy hablando, te pareció interesante, por favor dale like y no olvides darle al botoncito de suscribir, que es importante para nosotros. Y bueno, estate atento, como te digo, que en estos días se vienen cosas muy pero muy buenas y que quizás te puedan ayudar a ti a encarar este juego, que realmente yo te lo recomiendo. Soy Tinchovas y nos estamos viendo en próximos videos. Saludos.